Buenos días, iglesia. Wisdom shouts in the streets. She La cries out in the public sabiduría square. She está en calls las the calles crowds en voz along Main alta, Street to en those las gathered plazas in front of the públicas, en la city. parte superior How de la long, pared, Newsom repents, en la we puerta de resist la the ciudad, angels dice upon you? Proverbios. How long will you ¿Hasta cuándo mockers ustedes relish que your son mockery? sencillos How y long will you aman vuestros fools caminos hate sencillos? ¿Hasta knowledge? cuándo se deleitan Come los and listen to burladores de my la burla y counsel. los tontos I'll odiarán el cheer your heart conocimiento? and make you Arrepiéntanse wise. de mi reprensión, dice el Señor. Prayer for you Proverbios this morning. 1:20. Iglesia, buenos God, we love días. you and we thank you for who you are. God, we worship you. Damos gracias a Dios por Receive glory in our poder praise. Receive bendecirnos glory as we dig into the word. con la palabra, de God, escuchar we la want palabra. to hear Señor, your voice. danos God, esa today we gracia, ask Señor, y for pedimos wisdom. por tu sabiduría, Señor, como lo dicen Proverbios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Hey, so today we are going to talk about El día de hoy the actions of vamos wise a people. hablar de las acciones que la What does it look gente like hace, to be cómo es que wise? actuamos How do we para know that poder we are tener doing it? sabiduría, And cómo in sabemos que lo contrast, estamos how haciendo do we y know en when we have contraste, missed it? cómo sabemos cuando no estamos actuando de una I forma as we go sabia. through this section, it's Al more pasar por esta thematic of sección, just spending time in one no vamos a estar passage hablando or solamente en una jumping parte around in del libro de thoughts. Some Proverbios. words that are going to be Hay thrown out palabras que también are van wicked and a fool hablarse and como simple or malvado, simple-minded and tonto, smart. simple o But sabio. for the sake of time, I'm Y not por going to segunda vez, define each no of voy a those. definir esas But I would love to palabras, invite all pero of quiero you as you invitarles read along in que Proverbs, mientras as you're doing your leen su own libro de reading, to do a word Proverbios study on those y hacen things. estudio de Maybe esas even know about palabras them, que because escuchan, they're very interesting, and we'll touch a little bit on them today. y vamos a hablar un poquito de esto. As I've been studying this week, Al I've estudiar had to be esta really semana estas disciplined palabras, to not just immediately go me he to disciplinado judgment, de no even entrar as en I start juicio studying cuando things entro en like esas palabras. what is a fool. Sobre I todo, can ¿qué really es ser quickly think tonto? of ¿Qué es people ser that I like to malvado? categorize Yo as quisiera fools. categorizar a gente que conozco como So, tonto, assuming como that I'm not the malvado, only one pero in the no, room no that soy el único maybe que does hacemos that esto. occasionally, I would love to challenge Pero you to quiero not retarlos move to que the list no of wicked people hagamos on o this una list, the lista good people on this de list, poner the a simple-minded esta people gente over bajo esta here, palabra but negativa o rather bajo aquella. think about your own life. Más bien Think about pensemos your own en actions nuestras and your own propias decisions acciones, en nuestras and propias which ones are vidas foolish, cuando which hablamos de ones esto. dishonor God and are wicked, ¿Dónde están which mis acciones ones are tontas? ¿Dónde ignorant. están And mis as we go acciones through this malvadas process o of simples? pursuing ¿O wisdom, cómo we're busco la really also taking sabiduría an inventory of what de is Dios en su not lugar? wise. So can we do that ¿Podemos today? hacer eso hoy? De las palabras a Seeking godly wisdom hacernos a is nosotras good, mismos, a nosotros right? We mismos. have been talking about it the last couple Hemos weeks. estado hablando por It 2 semanas. is an act of worship. Es un It acto blesses de God, and it sabiduría is cuando beneficial to us. nos It beneficia allows us to buscar be la healthier sabiduría and more lined up y with eso nos God's da kingdom. mejor We know that it's good, salud. and in Sabemos que es general, bueno y we want generalmente wisdom. hablando queremos We haven't sabiduría. sometimes. So, el buscar And la sometimes we sabiduría just es bueno think that we haven't, right? y a veces no la The older that tenemos. I get, the more I Entre más realize how viejo much me hago, I dice el don't pastor, know. me doy cuenta de You lo don't see más my head moving. So I poco que know I'm sé very de old. que no soy tan The sabio. old people that I hang out with in my life Con get los on my adultos and con the los que me younger people that I junto hang out in my me life dicen call me baby old y con man. los So I'm jóvenes not con really los que me sure where I junto me stand dicen in viejo. that regard. Entonces, pues nos But encontramos en the medio. older I get, Pero entre the more más I realize how much viejo I me don't hago, know. me doy cuenta que And I tampoco know when I sé. think back at my Y teen ahora years and recuerdo early cuando tenía mis 20s 20 and años how smart y I thought yo I was. creía que era Too hard on inteligente. myself, I Estaba thought I tan was. seguro de mí Sorry, mismo. mom and dad. Lo siento, mamá y Whether you papá. are 50 years old or Ya sea que usted tenga 5 50 años or o with empieza a caminar Jesus, con Jesús, we have more to learn about God tenemos and mucho how que He's aprender called. We de la can sabiduría each de grow Dios. in wisdom. Todos podemos crecer So, en what do wise sabiduría. people do? ¿Qué es lo que What hace are la we gente called to sabia? do when ¿Qué we es lo are que tenemos que hacer pursuing cuando godly andamos wisdom? buscando Now, I've come up with a list of la 5 things. sabiduría de Maybe they're Dios? not the magical five, Ahora hay 5 but maybe 5 cosas things that as que I've studied, hemos I feel like encontrado I want to share these y things quiero today. compartir estas 5 There cosas are con a lot ustedes. more than these Hay five. mucho más que Okay? estas 5.
Pero la primera es que los sabios temen al Señor. Pastor Zach, El pastor Zach hace 2 semanas empezó esta serie y nos habló en Proverbios 1:7, cuando dice que el temor a Dios es el fundamento del verdadero conocimiento. but fools Pero los despise. necios desprecian la sabiduría Zach y la said disciplina. that to fear God is Zach nos more recordó like que el being temer a in Dios awe of es cuando God nos sorprendemos de Dios, and less about de being su afraid grandeza. of God. Y es menos For tener me, it miedo de shows Dios, up más bien when tener I encounter reverencia. God in a big way. When I Para have mí a moment es with cuando tengo un God or momento an con experience Dios, with cuando estoy God where experimentando esa I presencia, receive forgiveness. When cuando I le pido recognize perdón, cuando His reconozco provision or su His provisión, presence, su presencia, that He showed up in a way in my life that cuando I wasn't se presenta en mi vida, en mis and my circunstancias, response y is mi in awe. respuesta siempre es de sorpresa. Gracias, Señor. That's where it shows up in my life. Así es como Dios se muestra en But mi it can vida. be hard to pinpoint Pero puede how ser to practice this, difícil right? en We practice it as we cómo worship. practicarlo. We ¿Y cómo practice lo it as we practicamos? take Bueno, time to cuando meditate tenemos on reverencia, reverence, cuando oramos, to cuando declare tomamos el tiempo His con Dios reality. para permitir que su presencia, Every time que we cambie encounter nuestra God and perspectiva, allow porque His cada presence vez to que nos change us, encontramos con Dios worship y permitimos is que su presencia responsive nos awe or cambie, reverence la to reverencia, el God. asombro es un producto de We are esto. invited to lean in to God. Y And entonces nos His apoyamos más en promise Dios, is to porque continue su revealing promesa es Himself que to siempre se us va a revelar as más we y más see more a of uno God, as we mismo. Entre más lo understand buscamos, entre the más le qualities entendemos of God. las grandezas We de can't Dios, help but respond to His greatness. nuestra respuesta siempre es Also, sorpresa. experiencing God is El often and experimentar a Dios primarily es in His Word. sobre todo We get to dentro experience de su God as palabra, we dig into His dentro de Word. leer su Proverbs palabra. 2, starting in verse En 1, says, Proverbios My 2 child, listen to what I habla cuando say, dice, incline Hijo your mío, minds escucha lo que to digo y your atesora mis ears, órdenes. wisdom, and Vuelve concentrate tus on oídos a la understanding. sabiduría. Cry out for Clama understanding, por ask for understanding. Search inteligencia, for pide them as comprensión, you would for búscala the como lo harías stars, con la seek them plata, like hidden búscala como treasures. ocultos Friends, we are tesoros. invited to seek Him Estamos out invitados a of eso, our iglesia, actions, a encontrar to que learn and Dios, experience His lo que truth tiene para and to live nosotros, Him. en su verdad, en su Lastly, that we sabiduría. will understand what it Sigue en el means to fear capítulo the 5 Lord if diciendo, we acknowledge versículo God, 5 who the dice Lord que grants cuando wisdom. From His temer a mouth, Dios, knowledge and understanding, tenemos there is a conocimiento de Dios, treasure porque el Señor promised to the da hearts of His sabiduría children y de su who boca sale walk in conocimiento. integrity. Él He guards concede the un paths tesoro of de the sentido just, común protects those who are a los faithful to Him. honestos. Es un Then we'll escudo understand what His para los que promises caminan con integridad continue to y find nos guardan right nuestros caminos. Y así Our God encontramos ese camino desires to recto y give us seguro. wisdom. Dios It is not hidden or desea darnos commonplace. sabiduría. The Bible No está not just oculta. Proverbs La gives us Biblia, a foundation no and a solamente los filter proverbios for all that we nos dan experience with fundamento y God. filtro That's para something we have todo lo que individually from our experimentamos con church Dios. experiences with Si God. queremos We're experiencing His crecer en presence. We get to go sabiduría, back to His Word buscaremos, and see where entenderemos God y shows up, prestaremos where God atención a la palabra de filter our Dios experiences through the Word of God. por medio de esa palabra de Dios. If we want to grow in wisdom, Si queremos seek crecer and understand en sabiduría, tenemos que buscar eso, Number two, esa palabra de Dios. wise people El listen punto to número wise 2, la persona sabia escucha instrucción sabia, especialmente la palabra. Wise people don't waste their Las time personas sabias no listening pierden to el tiempo foolish escuchando lies. mentiras Our tontas. previous sermon series, we talked La a lot serie about anterior all of the hablamos lies de of las the devil, the mentiras del reality that diablo, there is an la enemy realidad de que hay against un us. enemigo que está en And his contra de primary nosotros y que tactic la to táctica destroy our es lives destruir is nuestras by vidas. lying to ¿Cómo? us. Con Our mentiras, world, our con daily mentiras. life is full of Nuestro mundo está stimulus. lleno de Some of it mentiras e even información claiming to be tontas, wisdom falsas. that pales in Y comparison muchas de estas to the cosas wisdom of pretenden God. dar sabiduría, pero no. We can only get wisdom and learn from God's Solamente la word sabiduría de Dios nos da esa certeza de aprender como cristianos. A pastor friend of mine several years Un ago pastor, started saying, amigo mío, it's not just me about dijo getting que no es through the word, solamente que la but it's about palabra getting the word through you. la I don't know if you leamos, guys have heard no, that sino before, que but la it's a good palabra idea to viva read en the Bible, nosotros. right? Some people Eso are es really importante. goal-oriented, like I'm going to read the Bible in a year. O sea, no That's a good solamente idea. leer la Biblia es But importante, the goal
is La to get meta through the es Bible and say, leer la Biblia, the goal sí, is to get the Bible pero es into que your la life, Biblia into your heart, entre a nuestro corazón, entre a nuestra forma de get the vida. word in you. Eso, no solamente leerla, sino hacer que la palabra So what do viva we en do? nosotros. We read the word, Eso, ¿qué hacemos? we Leemos la believe, palabra, confiamos en Dios, wisdom, pedimos a Dios we sabiduría, study with trusted estudiamos resources, con los recursos confiables de la Biblia del Señor y but pidiéndole sometimes al Señor que nos we need a apoye, lifeline. que nos ayude. Sometimes we need a lifeline. Pero de a veces So we necesitamos get a un help. salvavidas. ¿Qué es un salvavidas? Wise people Bueno, seek help. los sabios, Number 3, wise people los spend time sabios with wise people. And they pasan seek tiempo con wise. personas sabias y buscan consejo My sabio. kids taught me a VBS song a few years ago. Hace unos años en un estudio Wise bíblico up and walk with the había un canto que wise. dice, entra en Hear your sabiduría y friends speak the camina con truth, sabios. or do they ¿Tus tell amigos dicen la lies? verdad o Don't let dicen your feet be mentiras led en un astray. canto? Walking No in dejes que God's tus ways, pies so se let's extravíen, wise sino que up and caminen los walk with the caminos de wise. Dios. Now I'm Así singing. que, bueno, en fin, es un canto, ¿verdad? Pero, We en fin, sing it in our house dice because que es un this is the canto que word lo of hace en God. su Proverbs casa. 13:20 Y esto, says, lo que dice en walk with the Proverbios, dice, wise camina con and los become sabios wise. y te harás Associating sabio. with fools, you get Asóciate in con trouble, tontos y te metes en problemas. right? Así de sencillo. Guys, we need to find people who Necesitamos have godly encontrar fruit gente in their que lives. tengan fruto divino en su vida y pasar tiempo con ellos. It will impact Como us. cristiano, eso nos Every impacta. Jesus Todos follower los cristianos should have debemos someone tener a alguien de that is quien loyal recibir to them, someone consejos. who has Y walked with ellos Jesus longer, deben is smarter than aconsejar they are también a in the otra Word of God, persona who has wisdom, who has dentro de fruit la in their palabra life. de Dios, They should con esa walk, they sabiduría should invite that counsel e and that invitar mentorship. consejo para And recibir every y Jesus para follower dar. should be pouring into ¿Por qué? someone else. Porque va en In ambos both directions. sentidos. The foolish Los tontos walk in the siempre fence. caminan As victims, como víctimas they push against feedback and y counsel. no aceptan consejo, Strikes a chord. se ofenden They bring fácilmente. Cuando They don't las love, personas los aman but would rather y les dan consejos duros, people fix en vez de their buscar problems. ese consejo, no. Quieren que las personas arreglen o solucionen sus But those problemas. who are wise Pero benefit los que son from rebuke. sabios se benefician de la reprensión, They don't del just seek consejo. it, but No they put solamente it lo in buscan, practice. sino que lo ponen en People of práctica. action. Son personas de Not acción, only seeking no solo counsel buscando and wisdom, sabiduría, but also sino running huyendo from del sin. pecado. Eso es sabiduría. Says, all who fear the En Lord will Proverbios hate dice que evil. temer al Señor Therefore, es I odiar hate el pride mal. and arrogance, Odio el corruption, orgullo and y la perverse arrogancia, speech. el Those who mal fear the Lord will comportamiento y hate el discurso evil. perverso. I love how it's Por written in eso que Romans 12:9. en It says, Romanos, don't just cuando dice no pretend to love finjas others, amar a but los hate them. demás, Hate what is ámalos de wrong. verdad, odia lo Cling que to está what is mal, good. aférrate It shows us that firmemente it's not a just lo que es about bueno. action No solamente la of acción running de from correr, sin, but it is also about the heart. pero también el Where's our heart corazón. at in ¿Dónde every está nuestro relationship? corazón en esta So relación? number 4, wise El people punto flee 4 from es sin. que los sabios Proverbs 14:16 Los says, sabios the wise are corren cautious and del avoid danger. pecado. Fools plunge ahead Las with personas sabias reckless huyen del pecado. taunts. Y por eso While the dice que wise flee from los sin, sabios son cautelosos, pero los tontos se lanzan hacia adelante con confianza imprudente. now, sin is alive and El well, pecado right? está Wise vivo people, y even vive the y está bien. wisest people you know, they Bien are en el not sentido de que sin-free, existe. right? We know that. Pero las personas sabias, But they are nadie actively está libre de moving pecado. away from sin. Pero They tenemos que are alejarnos fleeing it. activamente del That pecado. means Huir like es como sprinting, correr hurrying, running. urgentemente. People Huir flee del from pecado. hurricanes La and gente house huye de fires. los Wise huracanes, de people dictadores. flee from sin Los like that. sabios huyen del Right? That's pecado how we de are la misma called to forma. flee from Así es sin. como tenemos que huir del All of pecado. us, on some level, Todos entertain nosotros sin. en Okay? alguna forma And pecamos. maybe you're No not habemos uno que no someone who's like pequemos. stuck in sinful behavior. Ahora, You've submitted a lot of those things
Muchas de estas cosas se las entregamos al Señor para pedir perdón. But this is not just Pero talking esto about no es that type solamente of hablando de ese tipo de relación con el This is pecado, talking about sino holding your hablando toes, de keeping the door aferrarte closed. a mantener la puerta abierta para que el Señor sane, el Señor nos cambie. Hanging on to just a sliver of our old ways. That is not fleeing from sin. Tenemos que alejarnos del pecado y no darle cabida. The wise ¿Por flee qué? from sin. Porque la gente sabia corre y huye del pecado. Hay muchas cosas más que es lo que hacen los sabios. Wise people preserve Los what they know and sabios use it. Wise people discipline their disciplinan su speech. discurso, lo que hablan. Esas personas sabias disciplinan su discurso, lo que hablan, su Wise forma people are de hablar. diligent in their work. Las personas sabias son diligentes en su trabajo, lo aplican. Y los sabios procuran influir a otros para que confíen en el Señor. In leading others to Jesus. But in order to fear God and honor Para temer a Dios, para honrarlo y reverenciarlo, tenemos que buscar su palabra, someter nuestras vidas a los demás y la sabiduría que tienen esas personas para aprender de ellas pride brings shame. y aprender de Dios. Humility brings El wisdom. orgullo trae vergüenza, mas la humildad trae sabiduría y todos los recursos del reino. El último punto, la gente sabia se humilla. Mucha gente hoy cree en la filosofía esta moderna de que soy el dueño de mi destino, de que soy el capitán de mi alma. These Estas expresiones expressions of son expresiones de orgullo, de logros humanos y suenan un poquito como cuando Satanás le ofreció a Adán y a Eva diciéndole ustedes serán como Dios y desobedecen. Eso es la base de lo que está pasando en el mundo ahora, de un movimiento nuevo, pero no. Lo que exalta al hombre falla, pero lo que glorifica a Dios dura por siempre. En Proverbios 6 hablan de 7 cosas que el Señor aborrece. Y esta lista empieza justamente con el orgullo. En otras traducciones dice ojos altivos. Pero también es la mentira, el asesinato o un corazón que idea planes malvados, meternos en travesuras, en hacer mal, dar falso testimonio, sembrar discordia. Todo esto es maravilloso. Tenemos que poner atención a esto. Pero me encanta cómo en el Evangelio de Mateo, donde habla de las bienaventuranzas, y su lista comienza con humildad, todo lo contrario, la promesa que tenemos, y comienza justamente con lo opuesto, cuando dice, Dios bendice a los que son pobres y se dan cuenta de su necesidad de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el reino de los cielos es de ellos. Pero aquí cuando hablamos de la pobreza, no hablando de pobreza material, sino pobres en espíritu, aquellos que no tienen esa arrogancia espiritual, aquellos que se consideran insignificantes. Dice que porque de ellos es el reino de los cielos. En Santiago también nos habla el Evangelio, la epístola de Santiago dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso la sabiduría que buscamos es de Dios. ¿Por qué? Porque Él da gracia. Todos estamos cortos de la promesa de Dios, pero por su gracia fuimos salvos y por medio de esa gracia tenemos esa sabiduría de Dios. En Efesios 2 nos da una clave específica cuando dice que fuimos salvos por la gracia de Dios, porque creemos. Y la salvación no es una recompensa por lo bueno que somos, no. Ninguno de nosotros puede jactarse de ello. Más bien somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
nuevos en Cristo Jesús, para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros hace mucho, mucho tiempo. that this is possible. It is by God's grace Es por la gracia de Dios que tenemos esta salvación, as a masterpiece. porque somos su obra maestra de Dios. Es por su gracia que podemos buscar estos recursos del reino que tiene para nosotros, para poder caminar en esa gracia. So wise people, Los sabios fear the Lord. deben al Señor. El número 2 punto fue que las personas sabias escuchan instrucciones sabias, especialmente la palabra. La tercera fue las personas sabias pasan tiempo con personas sabias y buscan consejo sabio. Busquemos personas sabias. La 4, las personas sabias huyen del pecado. Y la 5, personas sabias se humillan. Se humillan y reconocen su necesidad. Oremos. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Oramos, Señor, por sabiduría. We pray that as we walk in humility, Oramos que al caminar con humildad, que tú te glorificas y nos ayudas en nuestra vida, Señor. Nos sometemos, Señor, para buscar esa sabiduría de ti. Y escogemos tu camino, Señor. as we take just a few minutes to pray, Seguimos orando en esa postura de oración, pero voy a hacer una pregunta, que si alguno de ustedes no ha experimentado esta misericordia o este perdón de Dios y quisiera experimentar eso hoy, esa salvación que Dios promete, para poder recibir la gracia de Dios que lleva a la salvación y a una vida eterna, y buscar esa sabiduría de la que hablamos. Si usted está aquí y dice, yo nunca he recibido este don, este regalo de Dios, pero quisiera recibirlo hoy, todo lo que digo es, levante su mano y oraremos con usted. Ya veo esas manos. Sí, Señor. agree with that one who raised their hand today. See one hand. Awesome. Veo más manos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. So God, all of us, Todos nosotros, Dios, reconocemos que te necesitamos. Como Mateo, el Evangelio de Mateo dice, que benditos los que reconocen que tú eres grande. Y damos gracias por las personas que levantaron su mano, Señor. Y tú eres el Dios verdadero y damos gracias por ello, el único que puede traer salvación. Confesamos con nuestra boca que estamos cortos de la gloria de Dios, pero con tu presencia, con tu ayuda podemos alcanzar la gracia, Señor. Te confiamos, Señor, con nuestra vida. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Danos la valentía, el coraje para seguir adelante y seguirte, Señor. I think too, there's a handful of us in here today that También hay muchos aquí to receive que estamos desesperados por recibir más sabiduría de la que pensamos que tenemos. Es difícil. Es una situación difícil de entender, de comprender. Pero de a veces le pedimos a Dios que nos dé más sabiduría. Y esa petición es saber cómo es que Dios la ve. Pero esa sabiduría nos hace elegir bien. Y este puede ser el principio de cuando en Proverbios dice, ven y escucha mi consejo, dice el Señor, y compartiré mi corazón contigo y te haré sabio. Nuestro Padre Celestial es un buen Padre y quiere compartir con nosotros. Quiere caminar con nosotros
sobre todo esas áreas difíciles de nuestra vida. Nos quiere aconsejar para solucionar todos los problemas que enfrentamos. Pero si aquí hay alguien de los que ya estamos del lado del Señor, pero aún pedimos más sabiduría, más consejo del reino. Y aquí, como familia de la iglesia, queremos orar. Levanten sus manos. Sí, ya veo esas manos levantadas. Gracias, Señor. Dios, reconocemos que te necesitamos. Y declaramos que tendremos todos los recursos del reino, incluyendo sabiduría, Señor. Al reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, nos ponemos decididos a escuchar tu consejo, tu palabra, tu guianza. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Al cerrar esta mañana, habrá un grupo de oración al frente. Si ustedes que levantaron su mano quieren recibir palabra de Dios, pueden pasar al frente. Esas son personas que están dedicadas a orar, dedicadas a Dios. Dios ha hablado con ellos específicamente para poder compartir palabra con ustedes. Si usted quiere o necesita oración, pase al frente. Pero si no quiere hacer eso, también está bien. Voltee tal vez a su derecha o a su izquierda y comparta con alguien de confianza y diga, hey, necesito oración en esto. Necesito escuchar. Y reciba consejo. Recuerden, los sabios buscan consejo de los sabios. 2 cosas más antes de irnos. Ahí está la colchita, la cobija que va a ser donada como iglesia a la pastora Chantal. Si usted quiere firmarla o poner su nombre ahí, pues bienvenido. Dios les bendiga. Amén, amén, amén.